Damas y caballeros, excelente noche. Tengan todos y cada uno de ustedes, con el gusto de siempre, su servidor y amigo Isaías Cipriano les da la más cordial bienvenida a este su canal, La Sinfonía del Pensamiento. El día de hoy, como todos los días que tenemos oportunidad de hacer conexión espiritual, conexión cultural, llevamos a cabo la lectura de ciertos pasajes de algunas obras que han sido previamente seleccionadas y también con pasajes que han sido de alguna manera analizados. Hoy en esta noche, damas y caballeros, tengo el gusto, el honor de presentar ante ustedes Hegel, Lecciones sobre Filosofía de la Religión. Lecciones sobre Filosofía de la Religión de este gran filósofo y teólogo alemán, Jorge Guillermo Federico Hegel. Antes de abrir el abanico de posibilidades, antes de entrar de lleno en materia, voy a hacer la dedicatoria. Este video está dedicado a mi maestro, el doctor Francisco Piñón Gaitán, investigador de tiempo completo del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Iztapalapa. Para él entonces mi reconocimiento y este video. Él fue principalmente quien me orientó hacia este campo fascinante de la filosofía de la religión. Tuve la oportunidad de llevar filosofía medieval bajo su tutela, también filosofía del Renacimiento, y de esta manera pude conocer los antecedentes y también el camino que habrá de recorrer Hegel para su idea de Dios, esta idea de la verdad absoluta. Vamos a estar consultando, damas y caballeros, hoy en este día, la traducción que ha preparado para la lengua castellana Ricardo Ferrara. Esto lo ha hecho en coautoría con dos autores más. Para la versión alemana ha contado con el apoyo de Walter Jaske y para la edición inglesa ha contado con el apoyo de Peter Hodgson. Estos dos autores han trabajado junto con Ricardo Ferrara para presentar los 3 volúmenes de lecciones sobre filosofía de la religión en Alianza Universidad de Madrid. Esta edición apareció en 1984. Vamos a comenzar entonces con las ideas de la introducción, los manuscritos de Hegel, 2 lecciones, la de 1824 y la lección de 1827. Vale decir que estas lecciones, junto con otras que aparecen también en el año de 1821 y finalmente en 1831, antes de la muerte de este gran pensador alemán, se deben básicamente a las notas que han tomado sus estudiantes, sus condiscípulos, y ellos han tenido a bien recoger el pensamiento del maestro. Un pensamiento que ha ido evolucionando y que a lo largo de por lo menos una década se puede ver hacia dónde van sus intereses en esta rama, en esta materia tan importante y esencial que lo habrá de acompañar toda la vida. Él estuvo estudiando teología en su primera juventud, su primera formación, y esta vertiente religiosa no le habrá de abandonar en ningún momento, por el contrario, se habrá de hacer más fuerte, más sólida, más robusta a través del tiempo. Lecciones sobre filosofía de la religión. Nos dice Hegel, el objeto de la religión. La región en la que han sido resueltos todos los enigmas del mundo, todas las contradicciones del pensamiento, todos los dolores del sentimiento, esa región es justamente a la que se aboca la religión. Repito, el objeto de la religión es
esa región en la que han sido resueltos todos los enigmas del mundo, todas las contradicciones del pensamiento y todos los dolores del sentimiento. El objeto de la religión, de la verdad eterna y del reposo eterno, de la misma verdad absoluta. La filosofía es teología, es decir, el cultivo divino. Porque la filosofía es la ocupación más libre. En ella, el espíritu está descargado de toda finitud y por lo tanto está asegurado y protegido de todo. Poseer una conciencia de Dios, de la sustancia absoluta, es poseer una vida superior, una vida en su verdadera dignidad. Por consiguiente, poseer una conciencia de Dios es poseer el domingo de la vida. En un momento vamos a aclarar en qué consiste esta idea del domingo de la vida, que es profundamente interesante y sugerente, pero antes de ello vamos a continuar con la idea de estas tesis fundamentales. Dice Hegel: la ciencia de la religión en nuestro tiempo ha sido abandonada. La ciencia de la religión en nuestro tiempo ha sido abandonada. La filosofía nos ayuda a resaltar la necesidad de la religión. La filosofía nos ayuda a resaltar la necesidad de la religión. Continuamos con Hegel. Las metas finitas, el hastío, en los intereses limitados, el dolor de esta vida, momentos desdichados, aun cuando sean solamente momentos aislados, la angustia, fatigas y cuidados de este banco de arena de la temporalidad, el lamento y la composición, se siente que todo esto se evapora como una imagen onírica hacia un pasado, así como Psique, la cual toma de las ondas del olvido y hace esfumar su otra esencia temporal en una apariencia que no la atemoriza más y de la que no depende más, así como en la cumbre más alta de una montaña, alejados de toda visión determinada de lo terrenal, penetramos con la vista en el cielo azul y en la calma y lejanía, abarcamos con la mirada todas las limitaciones de los paisajes y del mundo. Lo mismo sucede con el ojo espiritual. El hombre en la religión, relevado de la dureza de esta realidad, la considera solamente como una apariencia fluyente, que en esta región pura, solamente en el resplandor de la calma y del amor, refleja sus sombras, contrastes y luces, mitigados en el reposo eterno. En esta intuición y sentimiento, no se trata del hombre mismo, de su interés, de su vanidad, del orgullo de su saber y celebrar, sino solamente de este contenido suyo, anunciar la gloria de Dios y manifestar su majestad. Porque la doctrina de que no podemos saber ni conocer nada de Dios se ha vuelto modernamente una verdad aceptada, un asunto resuelto, una especie de prejuicio, y aquel que piensa e intenta aventurarse en el conocimiento de Dios, concebir su naturaleza, pensándola, ese debe entonces estar dispuesto a que ni siquiera se le preste atención, ya que tal idea es un error refutado hace tiempo.
de modo que no hay que atender más a ella. Cuanto más se ha expandido el conocimiento de las cosas finitas y la extensión de la ciencia se ha vuelto casi ilimitada, ampliado sus contenidos hasta lo inabarcable, todos los ámbitos del saber, tanto más se ha estrechado el círculo del saber acerca de Dios. Como pueden escuchar, damas y caballeros, estamos escuchando el pensamiento de Hegel, lo que ha dejado a la posteridad a través de sus discípulos, que tuvieron a bien estar atentos y prestos para capturar a través de sus escritos lo que el gran pensador alemán, el gran filósofo alemán, les compartió. Está describiendo el filósofo Hegel esta batalla tremenda y terrible entre la expansión de la ciencia y la reducción de la religión, y más particularmente la religión de Cristo. En este caso, se trata entonces de la doctrina del cristianismo. Pero este conocimiento, este contenido filosófico, no se agota en una manifestación religiosa, sino que es llevada por el pensador alemán hasta un nivel metafísico y ontológico sin precedentes. Vamos a escuchar más acerca de lo que tiene Hegel que decirnos a través de sus escritos. Hubo un tiempo en el cual toda ciencia fue una ciencia de Dios. En cambio, nuestro tiempo se destaca en saber de todo y de cada cosa, de una muchedumbre infinita de objetos, pero nada de Dios. Hubo un tiempo en el que se tuvo interés y urgencia de saber acerca de Dios, de sondear su naturaleza, en el que el espíritu no tenía ni encontraba reposo, sino en esta ocupación, en el que se sentía infeliz por no poder calmar esta apetencia y menospreciaba todo otro interés cognoscitivo. Nuestro tiempo se ha despojado de esta apetencia y de su afán. Como pueden escuchar, damas y caballeros, aquí el pensador está describiendo justamente esa ausencia de buscar lo infinito, de buscar lo eterno, de buscar lo absoluto. Y como lo dice también en otro escrito, no son esta o aquella prueba de la existencia de Dios las que hayan pasado de moda o las que se hayan refutado, sino más bien es como una especie de estado anímico, una cierta condición del ser humano moderno, en donde ni siquiera tiene la fuerza para voltear y ver hacia el infinito. Continuamos. Cristo dice: debéis ser perfectos como vuestro Padre en el cielo es perfecto. Pero a nuestra época ya no le gusta conocer nada de Dios. Dios se ha convertido entonces en un fantasma infinito. ¿Por qué esta alta exigencia de debéis ser perfectos como vuestro Padre en el cielo es perfecto es ahora un sonido vacío para la sabiduría de nuestro tiempo, que está lejos de nuestra conciencia y a la par al conocimiento humano, en un fantasma vano de la finitud, en sombra y compleción de la apariencia? ¿Cómo podríamos respetar todavía o dar un sentido a este mandamiento: debéis ser perfectos como es perfecto vuestro Padre en el cielo, si no conocemos nada de Él, de su perfección? ¿Cómo podrá ser mandamiento para nosotros si nuestro saber y querer es tan limitado y totalmente confinado a los fenómenos?
si para nosotros la verdad debe seguir siendo simplemente un más allá y Dios es la verdad, tal punto de vista debe ser considerado por su contenido como el último grado de rebajamiento del hombre, del cual éste presupone tanto más cuanto más ha llegado a convencerse de que ese rebajamiento es lo más alto y su destino verdadero. Y solamente este aspecto formal, el hecho de que mediante el conocimiento el mismo hombre llega al resultado de que su conocimiento abarcaría todo lo demás salvo lo verdadero, todavía posee algún interés. De eso trataremos después, pero tal es el interés más inmediato de la ciencia de la religión en nuestro tiempo, la cual ha sido abandonada y este es un hecho. Como pueden escuchar, damas y caballeros, estamos leyendo lecciones sobre filosofía de la religión, volumen 1. Estamos en la parte de los manuscritos iniciales y nos estamos encontrando que precisamente Hegel se enfrenta a una época llena de escepticismo, donde no solo no se cree en Dios, en su divinidad, en su pureza, en su grandeza, en su infinitud, sino que además ni siquiera hay el mínimo interés por ahondar y profundizar en esta gran cuestión que es de vida o muerte. Eso le parece tremendamente un absurdo al filósofo alemán Hegel, y eso que discutía Hegel aproximadamente en la década de los 20, porque comenzamos con lecciones que van de 1824 hacia 1831, es también lo que hoy en día se está discutiendo en este 2023. Se está enfrentando el creyente hacia los escépticos, hacia los ateos, hacia los agnósticos y hacia todos aquellos grupos que no comparten la misma visión, que no tienen tampoco la necesidad, ni creen que pueda ser importante este tipo de reflexión, consideración, etc. Sin embargo, Hegel lo que está diciendo es, el ser humano está constituido espiritualmente para buscar el infinito. No se contenta con saber que hoy está y que mañana se va. Hace falta ir a la profundidad del ser. Está adormecido, se le ha olvidado levantar el rostro hacia las estrellas y, como lo dice al comienzo de la Fenomenología del Espíritu de 1807, el ser humano parece ser que a veces se contenta con el agua, con el lodazal, como el gusano del cieno, porque se ha olvidado de remontarse hacia las estrellas. Pero vamos a continuar a ver qué más nos ofrece el filósofo alemán, teólogo alemán, Jorge Guillermo Federico Hegel. No se trata de pretender producir este fundamento, sino que él es el asunto que de suyo debe estar presente en cada uno. No se trata de introducir en el hombre algo sustancialmente nuevo, ajeno. Sería lo mismo que pretender introducir espíritu en un perro. Por el hecho de hacerle ver productos espirituales, devorar chistes o masticar libros, tan ineficaz como pretender hacer que un ciego vea hablándole de colores. ¿Quién, apartado del trajín de lo finito, no haya también ensanchado su pecho y mirado hacia el éter puro del alma, gozando de él, ni haya tenido el sentimiento alegre y calmo de lo eterno,
aun cuando solamente haya sido inquietado por la forma del anhelo, ese no dominaría el asunto del que hablamos aquí. Repito, quien apartado del trajín de lo finito, no haya también ensanchado su pecho y mirado hacia el éter puro del alma, gozando de él, ni haya tenido el sentimiento alegre y calmo de lo eterno, aun cuando solamente haya sido inquietado por la forma del anhelo, ese no dominaría el asunto del que hablamos aquí. El capricho, la perversión, la pereza de los individuos puede interferir en la necesidad de la naturaleza espiritual universal, pueden apartar de ella e intentar darse un punto de vista peculiar y aferrarse a él. El sujeto puede en general ser malo, porque también esta posibilidad reside en su libertad, el dejarse llevar por el punto de vista de la opinión, por lo inauténtico, la desidia, o bien afianzarse y demorarse conscientemente en aquel. Las plantas, los planetas, los animales no pueden desviarse de la necesidad de su naturaleza, de las leyes de su especie, de su verdad. Ellos llegan a ser lo que deben ser, sin separar ser y deber. Por otra parte, la libertad humana, en cambio, lleva en sí la arbitrariedad. Puede apartarse de su necesidad y de su ley, trabajar y actuar contra su destino. Por tanto, aun cuando el conocimiento vea claramente la necesidad del punto de vista religioso, aun cuando la voluntad experimente en la realidad la nulidad de su aislamiento, esto no impide que ella pueda perseverar en su obstinación y pueda ponerse aparte, alejada de su necesidad y de su verdad. Creo que vale mucho la pena, damas y caballeros, repetir este pasaje aun cuando es largo. Creo que es importante porque justamente se hace la diferencia entre los seres humanos y el resto de los seres vivientes. Repito entonces, el sujeto puede en general ser malo, porque también esta posibilidad reside en la libertad, el dejarse llevar por el punto de vista de la opinión, lo inauténtico, la desidia, o bien afianzarse y demorarse conscientemente en aquel. Los planetas, las plantas, los animales, no pueden desviarse de la necesidad de su naturaleza, de las leyes de su especie, de su verdad. Ellos llegan a ser lo que deben ser sin separar ser y deber, mientras que la libertad humana, en cambio, lleva en sí la arbitrariedad, puede apartarse de su necesidad y de su ley, trabajar y actuar contra su destino. Por tanto, aun cuando el conocimiento vea claramente la necesidad del punto de vista religioso, aun cuando la voluntad experimente en la realidad la nulidad de su aislamiento, esto no impide que ella pueda perseverar en su obstinación y pueda ponerse aparte, alejada de su necesidad y de su verdad. De hecho, no existe ningún hombre tan corrompido, tan perdido, tan malo y tan miserable que no posea dentro de sí absolutamente nada de ella, que no la conozca ni tenga ninguna conciencia de ella, aunque más no fuere el tenerle miedo, añoranza u odio. En tanto el hombre es hombre y no bestia, en esa medida ella no es para él una sensación o intuición extraña.
En cambio, lo importante es la relación en el hombre de la religión con su restante cosmovisión, conciencia, conocimiento, fines, intereses. El conocimiento filosófico se refiere a esta relación y actúa esencialmente sobre ella. Repito, en tanto el hombre es hombre y no bestia, en esa medida ella, la religión, no es para él una sensación o intuición extraña. En cambio, lo importante es la relación en el hombre de la religión con su restante cosmovisión, conciencia, conocimiento, fines, intereses. El conocimiento filosófico se refiere a esta relación y actúa esencialmente sobre ella. Finalmente, damas y caballeros, vamos a cerrar con este pasaje. Estamos leyendo la introducción a los manuscritos de Hegel sobre lecciones de filosofía de la religión. Lecciones sobre filosofía de la religión, volumen 1. El hombre, en su quehacer mundano y efectivo, dispone de una suma de días laborales, en los que se ocupa generalmente de sus intereses particulares, de fines mundanos, de sus apuros, su goce y su satisfacción, y luego posee un domingo, donde deja a un lado todo eso, se recoge en sí y se vive a sí mismo, es decir, vive para su verdadera esencia y para lo esencial y lo superior que hay en él, desligado del sumergirse en el trajín y el trabajo necesarios, cualquiera que fuere su tipo. Se comporta ociosa y teóricamente y se eleva, en general, por encima de su vida habitual. Así sucede en la actividad científica. Aquí hemos de conocer muchas cosas particulares. Está el conocimiento de la naturaleza y de sus leyes, de las cosas naturales, de la ciencia del derecho, etc. Son conocimientos particulares y esencialmente diversos de la ciencia de Dios, la cual es, ante ellos, una ciencia peculiar y particular. Aquí Hegel está subiendo de categoría a la religión y la está llevando al nivel de la ciencia, incluso de la ciencia pura. Esto es algo que de alguna manera también se verá a través de su lógica, que merece totalmente un programa aparte. Pero vamos a repetir este cierre de esta pequeña introducción al pensamiento de Hegel, pensamiento religioso y teológico de Hegel, pensamiento sobre Dios. El hombre, en su quehacer mundano y efectivo, dispone de una suma de días laborales en los que se ocupa generalmente de sus intereses particulares, de fines mundanos, de sus apuros, su goce y su satisfacción, y luego posee un domingo, el domingo de la vida, donde deja a un lado todo eso, se recoge en sí y se vive a sí mismo, es decir, vive para su verdadera esencia y para lo esencial, y lo superior que hay en él, desligado del sumergirse en el trajín y el trabajo necesarios, cualquiera que fuere su tipo. Se comporta ociosa y teóricamente y se eleva, en general, por encima de su vida habitual. Llegar al domingo de la vida, a ese descanso, damas y caballeros, donde el ser humano se ve más allá de la anatomía, más allá de lo orgánico, más allá de lo bioquímico, más allá de la materia y se concibe también como conciencia, como temporalidad, como existencia finita. Se concibe el ser humano como fragilidad. Justo en ese momento
En ese instante preciso donde se reflexiona profundamente, se puede llegar desde el domingo de la vida a la concepción de lo divino, de lo sagrado. Y bueno, para terminar, damas y caballeros, una frase del poeta y místico, además de político, Rabindranath Tagore, Premio Nobel de Literatura en 1913. Esto se encuentra en una pequeña obra que lleva por título La despreocupada niña del columpio. En este teatro de infinitas formas, he tenido la visión de aquel que no tiene forma alguna. En este teatro, que es el mundo, este teatro de infinitas formas, he tenido la visión de aquel que no tiene forma alguna. Ahora una frase del místico alemán, el gran teólogo alemán, maestro Eckhart. El ojo con que Dios me ve es el ojo con que yo lo veo. Su ojo y mi ojo son un solo ver, un solo conocer, un solo amar. Finalmente, damas y caballeros, una frase de Giordano Bruno, el gran pensador místico e incluso mago del Renacimiento italiano, Giordano Bruno. No te acercas más a Dios siendo hormiga, siendo flor, siendo ave, siendo pez. No te acercas más a Dios siendo hormiga, siendo flor, siendo ave, siendo pez. Damas y caballeros, estamos cerrando esta aportación en la Sinfonía del Pensamiento. Estamos contribuyendo a difundir la educación espiritual. Solamente hemos sentado las primeras bases, vamos a continuar más adelante, pero por lo pronto baste con lo dicho para meditar sobre este contenido. ¿Hasta dónde puede ser prudente y vigente el pensamiento de Hegel? Hegel tuvo como una de sus preocupaciones más constantes y profundas la presencia de Dios, la presencia de lo divino, de lo sagrado. A través del tiempo se ve la evolución, la madurez de su pensamiento, y está tratando por todos los medios de decir el ser humano no solo es materia, el ser humano también es espíritu. Eso es justamente para lo que estamos aquí también en este canal. Esto es Hegel, lecciones sobre filosofía de la religión. Muchas gracias, damas y caballeros, por su atención.